En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de abril de 2024, en la octava de Pascua. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el que muchos de ustedes conocen, quizás porque han hecho el retiro de Emaús, ¿no? El camino de Emaús. Y no nos podemos quedar solamente en conocer que hicimos un retiro y nos quedamos en casa, no. Hay que activarlo y todos los días, porque de lo contrario, ¿de qué serviría? De hecho, Jesús mismo lo demuestra hoy en el Evangelio. Dice que van dos de sus discípulos, no apóstoles, discípulos, y van a regresar a lo mismo de siempre. Van a Emaús, un pueblito un poco distante de Jerusalén. Van caminando y van contando un poco sus desilusiones, sus frustraciones, las cosas que pensaban que se iban a realizar, pero que no se realizaron, porque aquel a quien ellos consideraban que iba a ser el guía, iba a ser el jefe, iba a ser el reconstructor del reino de Israel, ya había muerto. 3 días, dice, después que sucedió esto. Y Jesús aparece y camina con ellos. No lo conocen. Recuerden que es lo que hemos leído en estos días. Ninguno lo conoce porque es un cuerpo glorioso. Ya lo explicamos el primer día, el segundo. No lo conocen o no lo reconocen. Y comienza Jesús a preguntarles: ¿qué fue lo que pasó? Y ellos: ¿cómo eres el único extranjero que no reconoces o que no sabes lo que pasó? ¿Y qué pasó? Te comenzaron a decir: era un hombre acreditado en palabras y obras,
y entonces pensábamos que Él era el libertador de Israel, y vinieron nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo agarraron, lo crucificaron y murió y pasó 3 días. Pero algunas mujeres nos han dicho que ya no estaba ahí, y vieron unas apariciones de ángeles, que había dicho que había resucitado. De hecho, de los nuestros fueron a mirar y no había el cuerpo, no estaba el cuerpo en el sepulcro. Y dice Jesús, qué necios son ustedes, tardos para entender. En otra ocasión les hubiese dicho, qué poca fe, de nada sirvió tanto tiempo haciendo misión y estando con Jesús, aunque eran discípulos, hacían parte seguramente de aquellos 72 discípulos que Jesús mandó de 2 en 2. Y comenzó a hablarles de las Escrituras, desde Moisés hasta esos días, el cumplimiento, porque no han creído en las Sagradas Escrituras. Y le siguió hablando hasta que llega a un lugar, ya estaba de noche, esos lugares pues eran peligrosos, no tanto por las fieras, sino por los ladrones. Y hace ademán de seguir, y ellos le dicen, hombre, quédate con nosotros, está de noche, es peligroso, quédate aquí. Y Jesús celebra la Eucaristía. Y dice, y le cayeron las escamas de los ojos, se le abrieron los ojos para ver que era el Señor. Y el Señor se fue. Pero ya entendieron. ¿Ven? No basta solo las Sagradas Escrituras. Es que yo no voy a misa porque yo leo la Biblia y yo rezo y reparto unos mercaditos. Sí, estupendo. Es una obra increíble y Dios lo bendecirá por eso. Pero si no vive de la Eucaristía, pues va a estar muerto. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, no morirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Habitará en mí, yo en él, tendrá vida en sí mismo. Es decir, la Eucaristía es el culmen, es el fin, es la realización plena del cristiano, del ser humano, comunidad, persona, cristiano, católico, como quieras, que no participa en la Eucaristía dominical. Déjeme decirlo, usted es un cristiano que le falta muchísimo. Le falta más de la mitad, si no el 99% para hacerlo. Porque sin Cristo, sin Eucaristía, los discípulos lo reconocieron no cuando les explicó las Escrituras, sino cuando celebró la Eucaristía con ellos. Sin Eucaristía no hay vida cristiana. Sin el alimento espiritual que es Cristo, tomar su cuerpo y su sangre, no hay vida cristiana. Y miren que inmediatamente, que tenían miedo, se regresaron y encontraron a los discípulos. Era de noche. Ya no tuvieron miedo ni a los peligros de los ladrones, de los bandidos, ni a las fieras. Se regresaron y encontraron a los 11 hablando y discutiendo sobre las apariciones de Jesús, y ellos también dijeron lo que había pasado. Ojo, no nos quedemos solamente con haber hecho un retiro. Hay que entrar más en el misterio de Dios, crecer en la fe, vivir en la fe, descubrir este amor profundo en la fe. No nos quedemos ahí. Hay que seguir caminando como los discípulos de Emaús se devolvieron y entonces estuvieron con los apóstoles. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.